Y deforestación, digamos, en total de bosques primarios y secundarios tenemos 5.4 millones de hectáreas, que es el 6.6 de la cobertura arbórea, principalmente en bosques por fuera de las áreas protegidas, parques naturales y resguardos indígenas en la Amazonía. Y las causas, muy rápidamente, son procesos de praderización, de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, de la infraestructura de transporte planificada, básicamente carreteras, del extractivismo en términos de la agroindustria, de la minería, de la madera, de las acciones de grupos armados, y hubo un cambio, como ven en esta, con antes del proceso de paz tenemos lo que llamábamos la conservación a punta de bala, y era básicamente las FARC prohibiendo la deforestación, ¿verdad? Por razones obviamente estratégicas, militares y demás. Entonces, paradójicamente, luego del proceso de paz, cuando las FARC salen de los territorios, la deforestación sube en el país. Lo que representa el 39% de su pérdida total de cobertura arbórea. Entonces, el área total del bosque primario húmedo en Colombia disminuyó en 3.6% en este periodo de tiempo. En el 2024 tenemos un fenómeno de aumento de la deforestación, básicamente por los grupos armados ilegales que, digamos, no ha sido posible concretar los procesos de paz del gobierno de Petro, ¿no? Y también por el fenómeno del Niño. Y ahora, entonces, tenemos estos nuevos grupos armados que están de nuevo permitiendo la deforestación como una forma de control territorial y de poder frente al Estado. Y tenemos cultivos de uso ilícito, que al contrario a lo que la mayoría cree, en realidad son los que menos contribuyen a la deforestación en Colombia. Y detrás de todo esto lo que realmente está es el apropiamiento de tierras. Y deforestación, digamos, en total de bosques primarios y secundarios tenemos 5.4 millones de hectáreas, que es el 6.6 de la cobertura arbórea, principalmente en bosques por fuera de las áreas protegidas, parques naturales y resguardos indígenas. Y aquí solo quería mostrarles rápidamente que hay una relación entre conservación de la Amazonía y de los bosques y la presencia de comunidades indígenas y negras y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Y, bueno, últimamente, mucho menos, las zonas de reserva campesina. Entonces hay esta relación entre pueblos étnicos y reservas, digamos, parques nacionales y la conservación de los bosques primarios del país. Esto es se llama el arco de la deforestación amazónica, y es para que vean dónde se concentra la deforestación en el país. Y si ven, es básicamente en el piedemonte amazónico, ¿verdad? En Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Y si observan ahí, hay tanto municipios, resguardos indígenas, parques nacionales, ¿verdad? Y por ejemplo, la vía Calamar Miraflores, que hace parte de, como les digo, estas tendencias de la deforestación asociadas a la infraestructura. Y como ven, pues obviamente estas han sido zonas de fuerte conflicto armado y de presencia de grupos armados. Entonces, ¿qué es RED? Entonces, como les decía, RED es un programa de reducción de las emisiones, básicamente gases de efecto invernadero, pero todo se calcula alrededor del carbono. Entonces, por eso se llama carbono equivalente, porque hay una equivalencia que hicieron para poder hacer esto más fácil en términos financieros, por ejemplo, que el carbono es equivalente a todos los demás gases de efecto invernadero, causados por la deforestación y la degradación de los bosques. Entonces, el objetivo es la conservación y aumento de las reservas de carbono, es decir, de los bosques, y ahora hablamos un poco de eso, el manejo forestal sostenible y la protección de los derechos y conocimientos de los pueblos que habitan en los bosques. Y es un mecanismo internacional de compensación de emisiones creado por el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y RED tiene unas salvaguardas que se llaman las salvaguardas sociales y ambientales, que fueron inicialmente lanzadas en Cancún, en la reunión de la COP en 2010, y son como las reglas del juego para que en los proyectos RED se garantice el respeto de los derechos de las comunidades, que generen beneficios sociales y ambientales,
y que se disminuyan los posibles riesgos para las comunidades que habitan los bosques. Y luego cada país debe hacer una interpretación nacional de esas salvaguardas. Colombia lo hizo en un proceso largo hace como unos 6 años, y ahí, digamos, esto es una cartilla sobre esas salvaguardas. Entonces, ¿cómo funcionan los mercados del carbono? Muy rápidamente, hay 2 tipos de mercado de carbono. Uno son los programas jurisdiccionales en Colombia. Hay otros tipos, pero esto es en Colombia. Entonces, los programas jurisdiccionales de red, en Colombia tenemos lo que se llama Visión Amazonía. ¿Qué es esto? Tenemos unos fondos multilaterales del Reino Unido, de Noruega y de Alemania, que le dan una plata al gobierno nacional para que apoye una serie de procesos institucionales para la medición de la deforestación y la prevención de la deforestación en la Amazonía, y eso incluye un fondo para las comunidades que pueden aplicar con proyectos de conservación del bosque, ¿no? Y este Fondo de Patrimonio Natural administra todos los recursos. Entonces esto se llama pago por resultados, no es un mercado, ¿sí? Es simplemente la manera en la cual estos países, digamos, desarrollados, apoyan a Colombia para el cumplimiento de esos compromisos de cambio climático, ¿sí? Con unos fondos, y en ese sentido, pues básicamente el compromiso de cambio climático de Colombia, por no ser un país industrializado, es reducir la deforestación, ¿sí? Y está de lo que voy a hablar, que es el mercado voluntario. Entonces, el mercado voluntario, que son proyectos red, son contratos privados entre empresas desarrolladoras y comunidades indígenas en la Amazonía y afrodescendientes en el Pacífico. Y tiene una serie de otra cadena de actores, que son los organismos validadores y verificadores, en las empresas certificadoras, y una plataforma de compra y venta de bonos a empresas que deben compensar emisiones de CO2. Entonces, ¿cómo funciona? Desde Kioto lo que se dijo es que hay que reducir las emisiones de carbono, ¿verdad? Entonces, las empresas tienen, digamos que unos topes de emisión de carbono, ¿sí? Cuando se pasan de esos topes de emisión de carbono, tienen 2 opciones. Una es cambiar sus formas productivas con nueva tecnología para reducir sus emisiones de carbono, energías renovables, etc. O este mercado de compensación. Entonces, por ejemplo, una empresa de aviación dice, y no sé, 200 millones de toneladas emito al año con la operación de mis aviones, ¿sí? Y solo tengo un tope de 100 millones. Entonces tengo que compensar 100 millones de toneladas de carbono, ¿sí? Entonces hay una equivalencia ahí que hacen, y lo que dicen es, como los árboles y los bosques, ustedes saben que capturan el carbono, se llaman sumideros de carbono, en el suelo, en las raíces, en el tronco, en todo el foliaje. Entonces hacen una equivalencia por la cual la empresa compra estos bonos de carbono, y entonces indirectamente le está pagando a comunidades para que cuiden los bosques, en un área que se calcula que secuestra esas mismas toneladas de carbono que se emitieron de más a la atmósfera, ¿me entienden? Entonces la empresa paga a una comunidad a través del proyecto red porque conserve, no sé, digan ustedes, 1 millón de hectáreas que corresponden a esos 100 millones de toneladas de carbono que se emitieron de más, ¿sí? Pero entonces aquí, y después de este contexto, lo que quiero hablar es que RED presupone conflictos ontológicos sobre qué son los bosques y el carbono, y cuál es su valor. Y aquí pues entonces preguntarnos dónde está el límite del humano, ¿verdad? Y verlo un poco en como una ontología relacional indígena que desafía estos binarismos modernos de separar lo humano de lo no humano, o naturaleza versus cultura. Mientras que el RED básicamente se monta sobre este binarismo y sobre otros binarismos de los cuales voy a hablar más adelante. Rápidamente sobre los métodos, hicimos un análisis discursivo de documentos de política pública, de prensa, de eventos académicos e institucionales, y también nos basamos en el trabajo de campo anterior por una de mis co-investigadoras.
Hicimos 25 entrevistas con gente del Ministerio del Medio Ambiente, de ONU-RED, de ONGs ambientales y de derechos humanos, de agencias de cooperación internacional, de empresas de carbono, con la PIA, que es la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y con la Organización Indígena Piaroa, que ahorita les voy a hablar, en Selva de Matavén, que es el caso de estudio. Hicimos también ahí etnografía en el resguardo indígena de Selva de Matavén y en eventos de actores del mercado de carbón, básicamente en eventos organizados por las compañías que participan en este mercado de carbón. Entonces, pues ahí estamos como en la etnografía, en salidas de campo allá en el resguardo, donde nos hemos pues, reunido con los líderes y con la comunidad. Tenemos un equipo de investigadores Piaroa, y básicamente uno de los resultados del proyecto es hacer un video sobre este tema, y tenemos pues un montón de investigadores locales que ya habían sido previamente entrenados por otros proyectos, por ejemplo en procesos de traducción y de audiovisual, y con ellos entonces estamos trabajando. Entonces realmente es una apuesta de coproducción del conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, un poco ya hablando más como sobre desde la teoría, básicamente entonces lo que se ha planteado desde la ecología política, que es un poco una corriente de pensamiento que mezcla estudios en economía política, en ecología y también entre antropología ambiental y filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces desde allí, RED se concibe como una forma de conservación neoliberal en el marco del capitalismo verde, que plantea que la naturaleza proporciona una serie de bienes y servicios para la humanidad, constituyendo capital natural, cuyo valor debe ser internalizado en la economía, es decir, debe tener un lugar en los mercados y en el sistema financiero. De esta manera se asignan valores monetarios a ecosistemas, a seres vivos o a sus partes, así como a sus funciones ecosistémicas, por ejemplo la absorción de carbono, ¿sí? Entonces se plantea que, y ha habido críticas, digamos, a RED, primero porque concibe la crisis ambiental como una falla de mercado, que puede ser resuelta mediante la inversión capitalista. Entonces un poco es lo que la geógrafa Kathleen McAfee ha definido, vender la naturaleza para salvarla, ¿no? Segundo, en cuanto a RED sigue las lógicas del acaparamiento de los bienes comunes, de tierras, de semillas, de bosques, de ríos, de genes, convirtiéndose en una expresión de lo que David Harvey llama acumulación por desposesión. Entonces hay una mercantilización de la naturaleza, en que consiste que bienes comunes y sus funciones ecosistémicas, por ejemplo los bosques y la absorción de carbono, son abstraídos de su contexto socioecológico para ser estandarizados y cuantificados, lo que permite asignarles un dueño y un precio en el mercado. Y una pregunta interesante que ahora todo el mundo se está preguntando es, por ejemplo, ¿de quién es el carbono? ¿Quién es el dueño del carbono? ¿No? Y para Sullivan, los bosques bajo red se han desterritorializado y virtualizado como ficciones abstractas cuyo valor monetario puede ser sujeto de especulación e intercambio en los mercados financieros. Y una tercera crítica es que esto hace parte de formas de colonialismo verde que buscan revertir las prácticas ambientales de comunidades locales, consolidando diversas formas de pensar sobre el medio ambiente en un solo sistema de conocimiento que está basado básicamente en una visión moderna que está cruzada por el sistema financiero y por conocimientos sociotécnicos modernos, por ejemplo, alrededor de la ingeniería forestal. Y luego entonces hablamos también sobre un paso del consenso de las commodities al consenso de la descarbonización, y esto ha sido, digamos, planteado por varios pensadores latinoamericanos como Maricela Espampa, Bringel, y básicamente lo que plantea es que en las últimas décadas ha habido una transición crítica sobre del consenso de Washington al consenso de las commodities, que es un proceso centrado en la exportación a gran escala de materias primas y el reposicionamiento del Estado en la regulación y facilitación de este proceso. Es un poco lo que vimos en Colombia con las locomotoras, ¿se acuerdan de las locomotoras? La locomotora minera, ¿no? La expansión de todas estas industrias extractivas.
que crean un montón de conflictos socioambientales en los territorios. Y ahora entonces tenemos, por ejemplo, Astrid Ulloa, que conecta este consenso de las commodities con el surgimiento de escenarios ambientales de apropiación y disposición que se basan en paradigmas hegemónicos de desarrollo sostenible y de economías verdes. Entonces ahora un poco la disposición de los pueblos indígenas se basan en un discurso verde, en un discurso ambiental que supuestamente nos va a salvar del cambio climático. Entonces el consenso de la descarbonización es un nuevo acuerdo capitalista global que apuesta por cambiar la matriz energética basada en combustibles fósiles a otras matrices sin o con reducidas emisiones de carbono, basada en energías renovables y que condena a los países periféricos a ser zonas de sacrificio sin cambiar el perfil metabólico de la sociedad ni la relación depredadora con la naturaleza. Y tenemos este consenso sobre la descarbonización que aboga por soluciones basadas en nuevas tecnologías, innovación y mecanismos financieros. Bueno, entonces ahora nos reposicionamos en la economía global, no solamente como países periféricos que suplen la demanda de materias primas para la transición energética, por ejemplo, el litio para los carros eléctricos, ¿no? Sino también como fuente de estas sumideros de carbono que permiten a las empresas, sobre todo del norte global, compensar sus emisiones, ¿sí? Y después puedo hablar más sobre esto. Entonces, voy a hablar rápidamente sobre el proyecto RED. Básicamente, lo que dicen es que se proteja 1.150.000 hectáreas de bosque y que es un subidero de carbono que evita la emisión de 3,5 millones de toneladas de carbono por año y que mejora el bienestar de casi 16.000 personas que hay en el resguardo. Y tienen proyectos productivos agroforestales de cacao, de turismo comunitario, de atención en salud, agua potable, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda, un centro de pensamiento indígena ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza local a través de la Casiteba. En eso se invierten los dineros de la venta de los bonos de carbono. Y ese proyecto que está firmado entre Acatisema, que es la organización de los pueblos indígenas del resguardo del Matavén, y de Madiamos, que es la empresa desarrolladora. Entonces, tal vez les voy a mostrar, perdón, primero esto. Aquí queda entonces Matavén, queda en el Bichada, pero también con límites en el Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, y es el territorio de 6 grupos indígenas distintos: Sicuani, Cubeo, Piapoco, Puinao, Curripaco y Piaró. Nosotros trabajamos básicamente con los Piaró. Y si ven entonces aquí, estos donde están los colores es donde viven las distintas comunidades. Como en el naranja es básicamente donde nosotros trabajamos, donde están los Piaró, y el verde claro es donde está la selva que está protegida. Entonces el proyecto RED lo que se supone que protege de la deforestación es el verde claro, y las comunidades indígenas viven en lo que en el proyecto se llaman áreas de fuga, es decir, donde viven los pueblos indígenas y ahí pueden hacer un manejo del bosque, ¿sí? Con prácticas tradicionales, digamos, que no lleven a gran deforestación. Y la preocupación de los pueblos indígenas de Selva de Matavén frente a la deforestación es que allá no ha llegado. Ellos no están en el arco de la deforestación que yo les mostré, ¿sí? Pero el arco está corriendo hacia ellos, por un lado. Y por el otro lado tienen estas dos amenazas. Uno es lo que se llama el arco minero del río Orinoco en Venezuela, y el otro es la minería de oro y ahora también de coltán en el Guainía. Entonces, frente a estas amenazas y también a la entrada progresiva de grupos armados,
los pueblos de Matave lo que dijeron es: frente a estas amenazas nos vamos a ir con un proyecto red, porque al menos el proyecto red nos paga por conservar el bosque, ¿sí? Bueno, los Piaroa pues básicamente tienen su territorio ancestral en Venezuela, por eso aquí casi no los conocemos. Solo tienen un pedacito de territorio en Colombia. Entonces ahora lo que quiero un poco hablarles es sobre esta cosmogonía Piaroa, para ver un poco cómo entienden qué es un bosque y cuál es su valor, y cómo establecen esos límites con lo no humano, ¿no? Con los otros vivientes, con la tierra, ¿sí? Y aquí un poco también pues quiero decir que creo que tienen esto se puede ver realmente, si uno quiere, como una forma de filosofía, ¿verdad? Y los pueblos indígenas también hacen filosofía, esto no es solamente, ¿no?, del mundo occidental, europeo, anglosajón, porque también se preguntan por las cuestiones fundamentales de la vida: quiénes somos, cuál es nuestro propósito, de dónde venimos, qué es la justicia, qué es la verdad, ¿no?, etcétera, etcétera. Y tiene un sistema de pensamiento muy complejo, que yo todavía no lo conozco muy bien y de los cuales solo les puedo dar como unas pequeñas puntadas. Pero los tamús son como lo que uno diría los chamanes, ¿no?, de la comunidad. Y ellos dicen: al comienzo del mundo no existió nada. En medio de ese universo solo existía Mareya Anamai, un ser invisible que no tiene principio ni fin. Y con él los Anamu Hodar, que son como espíritus, digamos, que se encarnan en las distintas formas de vida del bosque, ¿sí? Entonces, en el pensamiento Wotuja es el nombre tradicional, digamos, en Piaroa, de los Piaroa, existe un territorio espiritual. Y el Piaroa es dificilísimo, así que no voy a leer los nombres en Piaroa más, que es circular, que abarca todo cuanto existió y existe. Maroja es el mundo de arriba, es el espacio del universo iluminado, es el mundo de las estrellas y de las constelaciones. Maroja Irupaga es el ombligo del mundo, es el espacio que habitamos, es pasajero y en él solo se viene a pasar el día y la noche. Es tierra, el territorio físico, en donde se encuentran los ríos, los caños, los animales, el alimento. Y Moroja Uda es el mundo espiritual de abajo, es la cuna de las abuelas Danta, anacondas, es las madres de todo cuanto habita en tierra, ¿sí? Y luego tenemos un calendario ecológico tradicional que, digamos, que en esas relaciones socioecológicas une esos tres mundos, ¿sí? Entonces, como ven, no se ve muy bien, pero digamos en el centro están todos los elementos rituales de los chamanes, de los tamú. Y luego hay un calendario ecológico que nos muestra los tiempos y las maneras de la caza, de la pesca, de la recolección y de la agricultura, digamos, es una agricultura, horticultura alrededor de, ahora les muestro que es el conuco Piaroa. En otras partes de la Amazonía lo llaman la chaga, que son como los cultivos de subsistencia. Y entonces, esa manera en la cual esas formas de subsistencia se dan en el bosque, y por eso es que nosotros lo llamaríamos desde nuestra cosmovisión agricultura, formas de vida sostenibles, ¿sí? Es porque eso se une con un profundo conocimiento de los ciclos ecológicos de la Amazonía, que no sé si ustedes saben, la Amazonía tiene un periodo de lluvia y de sequía muy fuerte, ¿no? Entonces la comunidad en invierno uno llega en bote, la comunidad en verano uno camina 1 o 2 kilómetros hasta la comunidad, porque son zonas de rebase, ¿sí? Entonces un conocimiento muy profundo sobre esos cambios socioecológicos en torno al régimen de lluvias, y obviamente alrededor de la flora y la fauna, y eso se alinea con un conocimiento sobre las estrellas, ¿no? Y sobre los ciclos, digamos, de la luna, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también con el mundo de los espíritus que guían, digamos, y que se encarnan en las distintas formas de vida. Y hay, por ejemplo, todos los rituales alrededor de la casa y demás, en los cuales, digamos, se pide permiso
a estos espíritus que gobiernan el mundo. Entonces, todo allí está interconectado y el ser humano es solo parte de esa gran red de vida interconectada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos dibujos de Nelsa Alados cuando hizo su trabajo de campo anterior. Así se ve en el invierno, ¿verdad? En la zona de rebalse, y así se ve en el verano. Esto es por Richard Fuentes, que es uno de los investigadores locales que ella tenía. Y en cuanto a los árboles, si lo ven, entonces, para ellos, de nuevo, los árboles en esta visión relacional no son simplemente árboles, sino que los árboles existen solamente en relación con los seres vivos y no vivos y con los seres humanos, ¿sí? Entonces, tenemos un pilón montañero que se llama yucca en Piaroa, y ese árbol existe y se puede concebir solo en relación con, por ejemplo, la cantidad de distintas especies de loros, guacamayas, tucanes y pavos que se alimentan de ese árbol. Y por ejemplo, además con sus relaciones con los seres humanos, ¿verdad? Porque sirve para la construcción del bongo, ¿sí? Como de la parte fundamental de la canoa. Y entonces, si ustedes lo ven y lo comparan con este árbol, el sei, ¿dónde estaría? Porque miren lo que hay, relación con los... Claro, está en la zona de rebalse, porque es un árbol que está en las zonas donde se inunda. Entonces sus relaciones son muy distintas porque se relaciona con distintos tipos de peces, ¿verdad? Y con tortugas y con otros tipos de animales, ¿verdad? Y además sirve para hacer como los tablones del bongo, ¿sí? Y en este sentido entonces, y un poco para hacer la comparación, esta manera de concebir lo que es un árbol y cuál es su valor, y su valor entonces se da en términos no solamente de lo que le sirve al ser humano como algo para ser explotado, aunque obviamente que hay una concepción, digamos, parecida a nosotros en términos de recursos naturales, porque obviamente ellos usan la selva, manejan la selva, cortan árboles para hacer bongos, ¿no? Entonces sí hay esa idea, pero va más allá de eso, ¿verdad? Y el árbol se piensa y su valor más allá de esos términos utilitarios de recursos naturales o monetarios, como un sistema de relaciones entre humanos y no humanos, ¿sí? Y eso es muy distinto de cómo Red ve un árbol, porque para Red el valor de un árbol es que un árbol es un sumidero de carbono, ¿sí? Es decir, el árbol lo que es importante, y su valor está en cuanto atrapa carbono, y como atrapa carbono entonces contribuye a la lucha contra el cambio climático, ¿verdad? Y el otro valor del árbol permite a las empresas, a partir de ser un sumidero de carbono, compensar mis emisiones, ¿sí? Y entonces un poco para que vean la diferencia en cuanto a cómo concebimos que es un árbol y cómo se inserta en relaciones humanas y no humanas que cruzan distintos, no solamente formas de vida, sino ontologías, mundos, ¿no? Que entran en conflicto, aunque pueden tener, digamos, convergencias cuando esos proyectos red entran al territorio. Ok, bueno, entonces, estos son los dueños del soplo, y esto es muy importante también porque cuando los proyectos red llegaron, y si ustedes piensan qué es el carbón, ¿cómo se describe el carbón? Pues el carbón es un elemento que está en todo lo vivo, ¿verdad? Y en todo lo que existe. Y esa descripción era precisamente la descripción de la deidad más importante de los Piaroa, ¿sí? Que sería lo que nosotros llamaríamos aire. Entonces, para los Piaroa, esa entidad de la que hablábamos es una entidad no encarnada que está en todo lo que existe, ¿sí? Y que es como un poco lo que hablaremos de aire, ¿sí? Entonces los Piaroa en un principio pensaron que los bonos de carbono era vender el aire, y por tanto su divinidad máxima, y obviamente que esto fue un conflicto súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Y por eso los chamanes también se llaman los dueños del soplo, porque es el soplo
el manejo de ese aire, de esa vida que está en todo, que no está encarnada. A través de eso pueden diagnosticar y curar la enfermedad, transmutar en otros seres del universo, en tantas, en anacondas, y volverse invisible y trascender el espacio y el tiempo, lo cual les da una comprensión profunda del mundo, ¿sí? Entonces, ahí de nuevo hay otro conflicto ontológico que empieza a verse en cuanto a qué es el carbono, ¿no? Luego entendieron que el carbono era otra cosa y que tal vez sí podían venderlo, ¿no? Lo otro es el conuco, o la chaga. Es una forma que nosotros llamaríamos sustentable de agricultura en la Amazonía, porque ustedes saben que la Amazonía es un bosque que no es fértil. Entonces ellos lo que hacen en su proceso de tala y quema del bosque, que le da fertilidad, siembran en policultivo basado en la yuca, luego abandonan esos terrenos para que vuelva a crecer el bosque y se van a otros terrenos, y cuando el bosque ya ha crecido, después de 10 años, digamos, vuelven a cultivar, ¿sí? Entonces, en realidad no hay, como nosotros creemos, un conflicto entre agricultura y conservación del bosque. Al contrario, la Amazonía es lo que es por estas prácticas tradicionales de agricultura, en el cual son complementarias. Agricultura y conservación del bosque son complementarias, ¿sí? Lo interesante del proyecto RED es que les trae las formas de cómo nosotros entendemos la agricultura sostenible, y entonces ahora están metidos en lo que llamaríamos agroecología o agricultura orgánica, para producir cacao para vender en los mercados orgánicos nacionales e internacionales, con otras formas, por ejemplo, de hacer fertilizantes bioorgánicos, que es otra manera de entender. Y entonces ahí hay, y no puedo expandirme en eso, pero es interesante ver cómo lo que nosotros consideramos que es agricultura sostenible, en la Amazonía es muy, muy distinto, ¿sí? Ellos tienen sus propias formas de manejo del bosque. Entonces, lo que quiero, digamos, enfatizar es que el Amazonas es una selva humanizada. El Amazonas no es una selva donde no hay nadie y no es una selva virgen. El Amazonas es lo que es por las prácticas de milenios de los pueblos indígenas que han vivido ahí, ¿sí? En estas actividades de subsistencia, pero también es lo que es por la inserción desigual y violenta con el extractivismo de antes y de ahora, que ha esclavizado a los pueblos indígenas, con el caucho, por ejemplo, y ahora estamos de moda la vorágine. Si no lo han leído, creo que es un libro clave que hay que leer, con el petróleo y ahora con los mercados de carbono. Y entonces, las conclusiones, entonces, y un poco esto, en términos analíticos, lo pongo un poco en contraste, pero obviamente que es muy importante decir que a pesar de estos conflictos ontológicos, en el ámbito de lo político, los pueblos indígenas de la Amazonía, muchos de ellos, no todos, quieren proyectos RED. Y quieren proyectos RED porque frente a otros tipos de extractivismo, minería, etc., pues lo ven como una forma de conservar su territorio, ¿sí? Entonces hay una cosmovisión, digamos, hegemónica neoliberal, basada en la financiarización de la naturaleza, en esta idea de la matriz del carbono, que todo es carbono y eso es lo que importa para salvar al mundo del cambio climático, y en una naturaleza abstracta y objetizada, mientras que para los Figueroa su cosmovisión está basada en el ucuo, y el ucuo es una aspiración ética de relacionarse con el otro no humano basado en el respeto sagrado por los dueños del mundo y del bosque. Obviamente que esta aspiración ética, como nosotros, no se cumple exactamente en la realidad. Es como decir, nosotros tenemos la aspiración ética del catolicismo, pero ¿cuántos de ustedes acá realmente, ¿no?, siguen el catolicismo y aplican su vida por las normas éticas del catolicismo? Pues, digo, con los Figueroa pasa lo mismo, ¿no? El RED como un bosque, como abstracción, entonces abstraído del contexto sociocultural y ecológico, para ser estandarizado, limitado y cuantificado, porque cuando uno vende bonos de carbono, al final no importa de dónde viene, ¿verdad? Es simplemente un papel electrónico que se transa en mercados financieros,
Y ese bosque, esa hectárea de bosque puede estar en la Amazonía colombiana, en la Amazonía brasilera, en Indonesia, no importa, ¿sí? Lo único que importa es que captura carbono. Mientras que para los Piarabá el bosque es situado y múltiple, tiene múltiples funciones socioecológicas con diversas formas de paisaje que cambian según los ciclos ecológicos y las prácticas culturales y de subsistencia. Para Red, los bosques entonces son sumidores de carbono, son una mercancía cuyo valor es la monetización de las toneladas de carbono secuestradas por el bosque, y involucra una serie de conocimientos y de trabajo tecnocientífico moderno, ¿no? Basado en la ingeniería forestal y en las finanzas. En los Piarabá el bosque es como es una red de vida, sigue siendo una red de vida, donde el bosque y su valor residen en una compleja red de relaciones entre humanos y no humanos que incluye, pero va más allá del valor económico. Y un conocimiento indígena basado en el cuidado, en el trabajo humano y no humano, y ciertamente en la autonomía mercantil también, porque como les digo, el Amazonas ha estado inserto en las lógicas de la economía global, por lo menos desde el siglo XIX y realmente desde mucho antes. Entonces, la manera en que Red concibe la conservación del bosque es que el bosque al final es un entorno prístino y virgen, ¿no? Es lo que hay que conservar es esa parte verde del resguardo, ¿no? Y muchos proyectos Red, aunque eso va en contra de las salvaguardas de Cancún, pero no es el caso de Matahuén, realmente entonces ponen límites a las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas porque creen que eso va en contra de la conservación, porque la conservación es una conservación sin gente y porque realmente lo que importa al final es frenar la deforestación, la degradación del bosque, y muchas veces eso se asocia a prácticas de la gente que vive en el bosque. Mientras que para los Piarabá ellos no conservan el bosque, y eso me lo han dicho además muchos otros grupos indígenas de la Amazonía, ellos manejan el bosque, porque ellos viven ahí, ¿sí? Entonces no, la idea de que el Amazonas es una selva humanizada, de que el Amazonas es lo que es por los procesos de domesticación que han llevado a los pueblos indígenas de las plantas y animales del Amazonas, de la dispersión de semillas, de prácticas como la terra preta, que es para añadir fertilidad al suelo, de las actividades de subsistencia, las chacras o conucos, el uso de madera para la construcción, la casa, etc., y procesos extractivistas globales también. Entonces, Red, y creo que es muy importante entender esto, Red no llega en el vacío. Red sigue las lógicas de la economía global capitalista, pero dentro de un nuevo discurso del capitalismo verde, del cambio climático, de la crisis climática, ¿sí? De la transición energética, de la compensación de emisiones. Entonces, Red, como otros ciclos anteriores, hace un cambio de esta relación intersubjetiva con el bosque a una relación objetizada con el bosque como fuente de dinero. Y eso lo hizo el caucho, ¿no? Y eso lo hizo el petróleo, etc. Sin embargo, sí hay una diferencia, y las comunidades indígenas históricamente habían recibido pagos por extraer recursos tangibles del bosque. O sea, habían pagado por extraer caucho, por extraer quinoa, ¿no? Etcétera, madera, o sabían que venían empresas y extraían petróleo, etcétera, etcétera. Pero ahora es muy extraño porque a ellos se les paga por no extraer nada, por mantener el bosque intacto, ¿sí? Y por hacer manejo sostenible en el área de fuga que es donde ellos viven, ¿sí? Pero ese manejo sostenible se entiende en términos de como nosotros entendemos el manejo sostenible, y no necesariamente como ellos lo entienden dentro de sus propias prácticas agrícolas. Y por eso les hablaba del conuco versus la agroecología. Y además, los créditos de carbono no pagan por conservar el bosque al final, sino el carbono, algo que no se puede ver, ¿sí? Y entonces, como les digo, hubo este conflicto entre cómo entender entonces qué es el carbono, ¿no? Y esto es como esta locura de los blancos que vienen realmente a interesarse en algo que nadie puede ver, pero que está ahí y que no es realmente como nosotros entendemos el bosque, y como entendemos esa sustancia que está en todo, sino es otra cosa que se puede comercializar.
Entonces, de nuevo, red no ocurre en el vacío, se inserta en una red previa también de relaciones y conflictos socioecológicos, en procesos capitalistas globales, y como les digo, el red es visto como una alternativa a la expansión de la ganadería, del extractivismo convencional, del narcotráfico, pero también en conflictos de gobernanza. Y aquí solo les voy a decir más rápidamente, porque el pueblo mayoritario en Matebén son los Ipuán, los Piaroas y otros pueblos son minoritarios. Y eso es un problema muy grande, y esos son problemas anteriores a red de gobernanza, de cómo estos 6 pueblos se unen y logran llegar a consensos cuando hay un pueblo que es mayoritario. Y pues en nuestras sociedades también tenemos el mismo problema, ¿verdad? Pero red exacerba esto porque llegan grandes cantidades de dinero al territorio. Esto, lo que llega por red en muchos resguardos, es mayor que las transferencias del gobierno nacional, ¿sí? Pero y porque los mismos del resguardo dijeron que debía ser así, se distribuye per cápita. Por tanto, obviamente el grupo mayoritario es el que recibe mayores recursos, ¿sí? Y también debo decir, que no lo puse aquí, pero es problemático la entrada de tanto dinero en comunidades que no están acostumbradas al manejo del dinero. Y no es porque no puedan manejar el dinero, ¿sí? Eventualmente, sino es porque eso cambia los procesos comunales y los procesos en los cuales la gente ha subsistido. Entonces muchos decían, no, pues para que seguimos cultivando conuco si nos van a dar plata y vamos y compramos lo que necesitamos, ¿sí? Y eso pues finalmente, por lo menos en los Piaroa, ellos dijeron, no, hay que seguir haciendo conuco porque conuco es lo que somos al final, y nos garantiza lo que nosotros llamaríamos seguridad y soberanía alimentaria, ¿sí? Y me parece muy bonito que hay algunos otros pueblos indígenas que han dicho, el dinero es como la yuca brava, y yo no sé si con ese término, no sé si ustedes han oído de la yuca brava, pero la yuca brava no es como la yuca que nosotros comemos acá, esa es la yuca dulce. La yuca brava es originaria del Amazonas y la yuca brava tiene cianuro, o sea, si usted se come una yuca, se muere, básicamente. Por eso hay todo ese proceso para sacarle el veneno a la yuca, ¿verdad? Y por eso es que está el casabe y todas estas formas, la yuca se convierte como en un polvo que luego a partir de eso hacen un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, como han hablado del dinero que entra de red, es que red es como la yuca brava, y el dinero de red es como la yuca brava, que tiene un veneno y que hay que pensarse cómo hay que sacarle ese veneno, ¿sí? Para que no amenace las formas de vida y la relación con el bosque que tienen estos pueblos indígenas. Entonces no es que no queremos cambiar, y es que no queremos insertarnos en el mundo, porque ellos están insertados en la economía global desde hace mucho tiempo, pero es cómo nos vamos a insertar desde nuestras propias formas de vida y de organización y de pensamiento. Y eso implica entonces cómo vamos a manejar el dinero y cómo vamos a hacer para que el dinero no llegue a procesos de corrupción, no llegue a comprar cosas que no necesitamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces también ese es otro proceso de red. Entonces, bueno, básicamente eso era un poco lo que les quería contar. Aquí esto es gracias, y adigua es, ¿cómo se dice? Gracias en Piaroa. Esa es la comunidad de Sarrapia, donde hacemos gran parte del trabajo de campo.